Con 24 votos a favor, el senador Jaime Quintana fue elegido como el nuevo presidente del Senado. El parlamentario PPD se impuso ante su par de la UDI, David Sandoval, que consiguió 16 sufragios. Bueno, queremos conversar justamente sobre los desafíos en este nuevo cargo con el nuevo presidente del Senado, que entiendo además es su primera entrevista en profundidad desde que asumió en esta función. Senador, muy buenos días. Así es, Mauricio, Carola, muy buenos días. Bueno, siempre que uno asume un nuevo rol, se fija desafíos. Usted algo ya planteaba ayer en su discurso inaugural como nuevo presidente de la Cámara Alta. ¿Cuáles son los ejes? ¿Qué es lo que pretende de aquí al próximo 11, 12 de marzo del próximo año marcar como sello? Yo lo que intenté plantear ayer es, primero, un diagnóstico, que es un diagnóstico crudo de lo que ocurre con las democracias en el mundo, y Chile no es la excepción, por distintas razones. Muchas veces hemos analizado también las propias responsabilidades del mundo político en las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático. La aparición de los populismos, ¿no es cierto?, estas respuestas fáciles que están permanentemente golpeando al sistema político con noticias falsas, con un montón de cosas, pero también hay una desafección de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a la política, a sus instituciones, donde el Congreso no es la excepción, y por lo tanto nuestro llamado de atención es a hacernos cargo de eso. O sea, si no es el Senado, que es el principal foro político, el de diálogo por excelencia en un país, bueno, ¿quién? Entonces nosotros vamos a asumir esa responsabilidad, y para ello, desde luego, queremos seguir haciéndonos cargo de un tema en marcha, que son los procesos de transparencia del Senado. Nosotros vamos a pedirle en los próximos días a los comités firmar un convenio de carácter de urgente, por ejemplo, con el Consejo para la Transparencia, pero también quisiéramos un Senado muy moderno, muy vinculado con la sociedad. De hecho, yo mañana, mi primera actividad fuera del edificio del Congreso es en una escuela, en Renca, porque queremos iniciar un diálogo, conversaciones digitales, como lo tiene el Congreso canadiense, varias propuestas en torno a vincular más la ciudadanía, esto que hace el Senado británico con mucho éxito, con una cantidad de firmas verificadas. También obligar al Senado a tener una sesión de los temas que a la gente le interesan, usar más senador virtual. Yo diría que desde el punto de vista tecnológico estamos un poquito al debe como institución. O sea, un Senado sin Facebook, imagínate, la principal red de comunicación en Chile y el mundo, da cuenta de algo. Senador, pero a ver, esto puede ser una movida de alguna forma tal vez osada, por no decir riesgosa, porque claro, ustedes pueden decir, queremos este acercamiento, esta actividad que va a tener usted mañana con alumnos de octavo básico, tengo entendido. Sí. ¿Y si no hay respuesta? Si la gente está tan desilusionada que en realidad dice, ¿sabe qué? Igual no les creo, así que para el caso da lo mismo. Bueno, yo creo que en eso consiste el desafío, en ver qué es lo que el mundo político está haciendo mal. Yo creo que no es solo un tema de la oposición, no es solo un tema del Congreso. Creo que este primer año, 2018, que todo el mundo se disputa quién ganó, yo creo que no ganó la oposición, pero tampoco ganó el gobierno. O sea, cuando el gobierno, el ministro Chadwick hace un análisis de que la principal iniciativa aprobada fue Aula Segura, yo creo que estamos mal. Si ese es el proyecto emblemático del gobierno el año pasado, yo creo que estamos realmente en problemas todos como clase política. Y por lo tanto, por lo menos nosotros vamos a ser responsables de que el Senado tome conciencia de cuáles son los temas que lo están alejando de la gente, de los jóvenes en particular. Senador Quintana, imposible no relacionar lo que ocurrió ayer en el Senado, en este acto republicano, con presencia de ministros de Estado, digamos, que lo estuvieron acompañando, con lo que está pasando en la Cámara de Diputados, particularmente después de la decisión de Gabriel Silver de no postular, digamos, a la presidencia de la Cámara. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con el diputado Silver y con la Cámara de Diputados en su conjunto? Antes, Mauricio, respecto de también la primera pregunta que hacía Carola, el tema de género, por ejemplo, esta tremenda y emotiva manifestación de 8 de marzo de la semana recién pasada, también de alguna manera da cuenta que el año pasado esto fue muy fuerte, parece que se nos olvida. Bueno, las mujeres en Chile también se nos olvida, tuvieron que esperar 140 años de vida independiente para poder votar, pero el Senado nos hizo cargo, el Congreso nos hizo cargo, ni el gobierno nos hizo cargo. Nosotros invitamos 3 veces a la ministra Pla a debatir sobre un proyecto de transformar los colegios monogenéricos, a propósito de lo que pasó con una joven trans hace algunos días atrás, a colegios mixtos. Nunca fue. Entonces, el Senado, el Congreso tiene que también, y el mundo político, prestar oídos a eso. Respecto a la Cámara, muy lamentable lo que ocurrió. Yo tengo mucha confianza en que las bancadas, más que los partidos, yo no sé ahí si los partidos tengan que meterse o no, yo creo que esto es una decisión de los diputados, creo que ellos tienen conciencia de la necesidad este año de que la oposición se articule, de los temas que están en juego, y por lo tanto yo creo que prime la cordura. Estoy seguro que va a haber un diálogo razonable en las próximas horas con los jefes de bancada y finalmente elegir a un diputado de la democracia cristiana, seguramente en conversación con los demás partidos de la oposición, y asumir su rol en fiscalización, en muchos proyectos. ¿Usted ve una operación política detrás de toda la denuncia contra Silver? No sé, es un tema que, como esto se judicializó, tendrá que ser la Brigada de Cibercrimen la que establezca lo ocurrido. Yo no sé qué sector político podría ganar con esto.
pero finalmente no me corresponde a mí opinar sobre eso porque ya está en manos de la policía. Senador, usted hablaba de la convocatoria que hubo el viernes pasado de las mujeres. ¿Usted qué cree que están tratando de pedir las mujeres? Yo creo que, bueno, hay varias consignas, hay varios planteamientos. Yo creo que hay varios movimientos también dentro de esta manifestación. Pero para usted, ¿cuál es el mensaje principal que dan este grupo histórico que sale a las calles durante la jornada de la semana pasada? Diría que principalmente igualdad de oportunidades, derechos para las mujeres, no solo en el plano laboral, porque siempre entonces llega el tema económico. Por supuesto que eso es central, eso como país deberíamos tenerlo resuelto hace mucho tiempo, pero yo creo que tiene que ver con los roles. Yo siento que los roles, por ejemplo, en política, en la Corte Suprema, hay muy pocas mujeres. Hay alguna jueza en el propio Parlamento. En el propio Parlamento. O sea, yo creo que, bueno, y uno de los planteamientos que se instalaron con mucha fuerza en esta ola feminista es el tema de las cuotas. Pero las cuotas no solamente en lo público, las cuotas también tienen que estar en lo privado. La cantidad de gerentas en grandes empresas es absolutamente marginal, ese número. Entonces yo siento que tiene que ver con espacios de decisión, de poder en toda la esfera y por supuesto también avanzar en derechos donde el rol del hombre se equipare también al rol de la mujer. Senador, también la justamente en ese punto, en este caso, usted está asumiendo la presidencia, la vicepresidenta ocupada por un hombre. Por primera vez en más de 200 años, una mujer estaría ocupando la Secretaría General, Jimena Belmar. ¿Va a quedar ella en el puesto? Ella está subrogando y ella no postuló al concurso que está en proceso. ¿Busca que sea una mujer quien más los acompañe también en la directiva? Nos gustaría, pero no son muchos los nombres de mujeres que están postulando. Entonces hay un proceso que tiene que ver, que tiene que resolver los distintos comités. A mí me encantaría, me siento muy cómodo con Jimena, con Soledad, con todo el equipo que nos está acompañando hoy día, pero no quepa ninguna duda que en esta presidencia del Senado van a haber roles importantes para las mujeres. Usted señalaba ayer también en su discurso inaugural la necesidad de avanzar en matrimonio igualitario. Sin duda. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que, bueno, intentamos plantear dentro de los tres ejes, por supuesto, esta mayor vinculación con la ciudadanía, la modernización del Senado y, por supuesto, también proyectos de ley que amplíen libertad de derecho. Y claramente, hoy día, cuando vemos también esta irrupción de los populismos, de la demagogia, de la homofobia, yo creo que nosotros tenemos que entregar señales fuertes para que situaciones como la que ocurrió días atrás, con un joven gay en un bus del Transantiago, red como se llama hoy día, bueno, eso no puede volver a ocurrir, eso no tiene que volver a ocurrir. Y para eso creo que la señal de la sociedad tiene que ser muy fuerte para también estas personas se sientan acogidos y respaldados. Senador, en ese tema, desde el móvil dicen que están, bueno, por supuesto, muy contentos y agradecidos por ese anuncio que hace usted durante la jornada de ayer, que lo van a estar acompañando sobre todo en esta y la próxima semana. Un proyecto que lleva 8 años desde que se presentó. ¿Para cuándo cree usted que podría salir? Yo creo que hoy día, y lo hemos conversado con los senadores de Constitución, senador Buenchumilla, fundamentalmente el senador Arboe, que ya está presidiendo la Comisión de Constitución, senador Durresti, que además es vicepresidente, creo que hay condiciones, creo que el Senado, incluso transversalmente, yo creo que no solo en la oposición, hay conciencia de que nosotros hoy día tenemos que avanzar en derechos elementales. ¿Cómo no va a ser básico avanzar en derechos, ¿no es cierto?, de la persona con quien quiere compartir la vida, el derecho a amar es un derecho esencial, si no yo creo que estamos... Entonces, estos debates siempre han tomado mucho tiempo, creo que hoy día hay condiciones para avanzar en eso. También hemos planteado avanzar o retomar la discusión que quedó ahí en el congelador en materia de nueva Constitución. Creo que ahí tenemos que asumir una responsabilidad como Senado. Marzo del 2017, la presidenta Bachelet va culminando su gobierno, pero también la última fase fue entregar este proyecto redactado. Hay un proyecto de 133 artículos redactados de nueva Constitución. Entonces, nosotros vamos a mirar para el techo, para eso nos vamos a hacer los lesos. Yo he conversado, por supuesto que no, he conversado, sí, con el ministro Chadwick, el ministro Blumen, ellos no van a retirar esta iniciativa. Y tampoco estoy diciendo yo que nosotros vamos a aprobarlo ahora, ¿no? Este es un tema muy serio, muy riguroso, pero tal como lo hizo Finlandia en su nueva Constitución, como hizo varios otros países, ¿no es cierto?, europeos, queremos hacerlo con el proceso de devolución. Esas 200.000 personas que participaron en consejos locales autoconvocados, cabildo, a diferencia de la Constitución del 80, que participaron 12 personas. Bueno, a esa gente tenemos que decirle, ¿ustedes están de acuerdo con lo que hizo Bachelet? Y probablemente van a haber alguna sorpresa. Va a haber gente que sí sabe que en materia indígena no está lo que nosotros planteamos. En materia de cómo abordar el tema de las forestales no está lo que planteamos. En derechos, por ejemplo, matrimonio igualitario no está lo que planteamos. Entonces queremos hacer ese ejercicio. Creo que también a la política le hace falta.
esa retroalimentación al momento de legislar. Senador Quintana, de los 4 años de gobierno se ha planteado que el segundo, es el año en que hay que avanzar en ciertas reformas. Recordemos que el próximo año hay elecciones y el siguiente ya están encima de la presidencial. Desde ese punto de vista, esta misma mañana, el presidente Sebastián Piñera ha insistido en la necesidad de una reforma tributaria, la oportunidad que esto brinda, dice él, a las pequeñas y medianas empresas principalmente. Para usted, como senador de la República, ¿es necesaria una reforma tributaria? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente es cuidar el tono. Lo dijimos ayer de manera muy respetuosa y yo voy a crear todos los espacios de diálogo en el gobierno. Entiendo que mañana nos juntamos con el presidente como mesa, pero el presidente tiene que cuidar el tono porque finalmente hay una obsesión y en esto el senador Sandón tiene razón y conecta muy bien con el sentir con la gente que recibe el mensaje. No puede ser que todo sea comparar con el gobierno anterior y construir un relato donde todo lo que se hizo anteriormente es malo, cosa que no es así. Nos gustaría también tener la oportunidad de confrontar aquello. Y después de eso, volver a los grandes acuerdos. Entonces yo creo que lo fundamental en esto es cuidar el tono antes de entrar a discutir. Creo que en reforma tributaria el gobierno tiene una oportunidad. Todos los técnicos nuestros, todos los senadores, diputados, especialmente los diputados, toda la Cámara, le han dicho qué es lo que hay que hacer para transformar esta reforma, que es regresiva en una reforma progresiva. Y yo creo que es bastante sencillo para recaudar más. Hay muchas propuestas, el ministro Rodrigo Valdés ha sido muy claro en determinadas propuestas que podrían permitir recaudar 3 o 4 veces más de lo que recauda. El gobierno no ha puesto. Lo que pasa es que aquí hay parlamentarios diputados fundamentalmente que están incluso en contra de la idea de legislar y el gobierno plantea cómo en el Parlamento, desde la Cámara, se oponen siquiera a discutir la posibilidad de una reforma. Por eso le insisto, ¿usted está de acuerdo con que es necesaria una reforma tributaria? Lo que pasa es que una reforma tributaria, cuando va a recaudar más, cuando va a cerrar todas las posibilidades de evasión y de elusión, cuando va a ser progresiva en el tiempo, sobre todo para objetivos importantes como el tema pensiones, claro, es una reforma que vale la pena discutir. Esta reforma tributaria o ajuste tributario, como se quiere llamar, no tiene esos componentes. Por lo tanto, usted no hace esta reforma tributaria y no pasa nada. Porque si la hace, tampoco está financiando las propuestas que el propio gobierno se ha planteado realizar en su mandato. Senador, dentro de los ejes en los cuales usted va a poner atención, habla de modernización. También habla de un Senado eficiente. ¿Va a haber una auditoría interna? ¿Cuánto es la autocrítica y a qué pretende llegar? Mira, yo en eso traté de ser bien gráfico. Nosotros estamos permanentemente, a propósito de la crisis en Carabineros, todas las instituciones estamos legislando también con el gobierno, esto no solo, y le planteamos estándares. O sea, usted tiene que tener un equipo de auditoría interna robusto y la mayoría de los servicios lo tiene. De auditoría interna, porque ahí tú detectas cuáles son los problemas que finalmente se pueden transformar en situaciones complejas después. Y sucede que nosotros en el Senado tenemos un solo auditor. Para un presupuesto importante de temas que ocurren. Entonces nosotros también en esta presidencia queremos mirar el tema interno de buena manera, por supuesto, con mucho diálogo con los funcionarios. De hecho, ahora tengo un diálogo con todos los funcionarios del Senado donde vamos a plantear también estos temas, esta bajada, ¿no es cierto?, en temas tan concretos como ese. Perdón, en la misma línea de lo que hizo el senador Montes en su presidencia, que recibió también algunas críticas al respecto. Sí, yo creo que Montes intentó hacer cambios, algunos los logró materializar. Nosotros queremos tener mucho diálogo con los funcionarios, con los distintos estamentos. Vamos a prestar bastante atención a lo que ahí se diga y le vamos a explicar también a partir de hoy cuál es nuestro plan de modernización. Perdón, y en materia de transparencia, porque hay algunos parlamentarios, no sé, ha sido público, lo hemos reportado también aquí en 24 horas, al momento de realizar un viaje, prácticamente no hay una rendición. No hay informe. No hay informe de lo que iba a hacer, de quién invitó, qué se hizo, con quién se reunió, cuáles fueron los temas, Hay viajes que son tremendamente positivos. O sea, lo que está haciendo el Senado, por ejemplo, el Congreso del Futuro, que está siendo admirado en otras latitudes, que quieren llevarlo a varios países europeos. Bueno, pero todo esto tiene que estar con informe, bien respaldado, y por lo tanto nosotros hemos dicho también, lo dije recién, queremos hacer luego un convenio urgente con el Consejo de la Transparencia, que es el órgano que tiene los dientes, por así decirlo, para también fiscalizarnos. Senador, cuando hablamos de equidad de género y sobre todo en lo que respecta a su región, durante esta jornada se detiene a una de las personas que intentó hacer un femicidio frustrado durante la semana pasada en la Araucanía. ¿Qué más se va a hacer al respecto? ¿Cuánto podría mejorar esta situación en la cual muchas mujeres todavía ni siquiera se atreven a denunciar una tocación, un abuso, producto del miedo y la falta de ayuda que puedan tener? Yo creo que nuestro desafío como país, también lo dijimos ayer, es también contribuir, y eso lo dice con mucha claridad la marcha de 8M, es ver cómo se visibilizan todos los tipos de abusos, discriminaciones, agresiones en materia física, psicológica, sexual, sociocultural, y por lo tanto el denunciar estos hechos es fundamental. Y nosotros
tenemos que también contribuir desde el punto de vista legislativo, normativo, a impulsar ese proceso que es cultural. Por eso que este tema que parecía muy pequeño, pero que también apuntaba a la educación no sexista y que no tuvimos el apoyo de la ministra Pla, nunca asistió a la comisión para aprobar un proyecto. Yo espero que ahora sí, pues fue aprobado por Constitución, fue aprobado por la Comisión de Educación y Cultura y ahora lo va a ver la Comisión de Género. Sí, el gobierno demuestre que realmente está por un cambio en materia de género, pero eso pasa por un cambio cultural. Si finalmente lo que tenemos es que la cultura patriarcal en China y en el mundo es todavía muy fuerte y predominante. Ya, pero hay un tema cultural, pero no hay un tema también del sistema público, en definitiva. En todos sus estamentos, de ser más proactivo. El femicidio ocurrido la semana pasada en Recoleta era de una familia, de una mujer que había denunciado a Carabineros que estaba siendo hostigada por esta persona que había salido recién de la cárcel. Hace unos días conocíamos acá mismo, en 24 horas, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de la violencia en el mundo rural y en el mundo indígena rural, donde, por ejemplo, en su zona, en la zona de la Araucanía, hay mujeres que no se atreven a ir a denunciar a Carabineros porque Carabineros son los mismos que ingresan a sus comunidades a veces con violencia. Entonces, no hay un tema de falta de proactividad por parte de la autoridad en sus diferentes niveles y no solo de quedarse en que esto hay que denunciarlo. Yo creo que lo primero es que los protocolos de la policía hay que actualizarlos siempre en torno a lo que son los estándares de derechos humanos. Esto que planteamos para Carabineros, que el año pasado, incluso a propósito de lo que fue el asesinato de Camilo Catrillanca, donde Carabineros había adaptado tardíamente los protocolos en esa dirección. Bueno, eso hay que estarlo actualizando permanentemente, sobre todo en temas tan sensibles como eso, donde la cantidad de denuncias que llegan no son muchas, pero yo creo que lo importante es la señal que aquí se da y por lo tanto el cambio cultural que se hace en orden a que no se puede agredir a una mujer. Eso tiene que plantearlo el gobierno, el Parlamento, mediante legislación. Perdón, y ya que menciona el tema de Carabineros, otro de los temas que está sobre la mesa es la idea del gobierno, ratificada ayer por el ministro del Interior, de rebajar la edad para aquel procedimiento de la policía de control de identidad, de llevarlo incluso a los 14 años. ¿Usted está de acuerdo? Es que esto es muy extraño, porque yo veía las cifras que daba Patricia Muñoz, la defensora de la infancia, y tú sabes que hoy día no puede aplicarle este control de identidad a los menores de 18 años. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha descendido. Claro, esto no se ve porque muchas veces lo que se le da mayor notoriedad justamente a los portonazos donde efectivamente participan menores de edad. Pero en ese tipo de delitos ha bajado la cantidad de menores, ¿no es cierto?, que están siendo causados. Ya, pero en contrapartida ayer el ministro Chadwick decía que nada hace, nada teme. ¿Por qué oponerse a una medida de esta naturaleza? Lo que pasa es que yo quiero decirle, aquí el tema aquí es primero. Yo creo que esta discusión no va en este momento. O sea, recién el gobierno ha planteado una reforma profunda a Carabineros. Y estamos de acuerdo que hay que hacer. Y eso va a impactar en los procesos formativos, en la forma, los aspectos orgánicos de la institución, para que nunca más tengamos operaciones huracán, por ejemplo, para que fortalezcamos los sistemas de inteligencia. Todos sabemos que son bastante precarios y la cantidad de recursos que tiene la institución para eso es considerable. Creo que después de eso viene esta discusión. Ahora, poner esta discusión hoy día, cuando no nos hemos hecho cargo de saber si Carabineros está o no está preparado, pero más aún, cuando no hay ninguna evidencia estadística que respalde el bajar esta edad. O sea, yo creo que los atropellos en materia de derechos humanos, que hablamos mucho de derechos humanos, está muy bien, y exigirle al resto de los países también, pero no está muy claro que con esto vayamos a cumplir estándares de derechos humanos. O sea, usted no está por bajar la edad para el control de identidad. Yo creo que sería perjudicial y no ayudaría a bajar los niveles de victimización y de delito. Senador, durante esta mañana el secretario general de la Presidencia, el ministro Blumel, habla de una dispersión en la oposición. ¿Usted hace una autocrítica en estos años y poco que llevamos de gobierno respecto de lo que ha sido el rol de la oposición? Yo comparto las frases del ministro Blumel. Yo creo que si hay una característica del 2018 especialmente fue eso. Creo que las causas de la derrota fue muy fuerte para la oposición, la última derrota donde gana el presidente Piñera. Y por lo tanto yo creo que es una característica. Ahora, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a convocar también a lo que no se ha hecho en el último tiempo, pero vamos a convocar a partir del lunes 18 a un comité de coordinación legislativa a partir en el Senado. Y si después podemos sumar en esto a la oposición de la Cámara, fantástico. Porque creemos que la centroizquierda tiene que articularse. Yo incluso iría más allá. No solo ha habido dispersión, creo que ha habido carencia de un proyecto, un relato común. Y yo creo que este es el año, como muchos dicen, el año crucial para el gobierno, para la oposición, es para el que haga las cosas mejor. ¿Falta liderazgo en la oposición?
Creo que ¿O sobra el liderazgo en la no, oposición? yo creo que no es un problema si sobra el liderazgo. Creo que hay personas que tienen una buena adhesión, que tienen aspiraciones también, y eso es muy legítimo. Creo que este no es el año de las candidaturas presidenciales, eso es muy entrado al 2020. Creo que este es el año de que esos liderazgos se vuelquen y se pongan a disposición de un proyecto país. ¿En su sector quién sería? Yo, en nuestro sector, en el PPD, hay varios liderazgos con mucha adhesión, partiendo por el propio presidente del partido, Heraldo Muñoz, pero creo que esto no es motivo de subirse, de entrar a esa cancha, por lo menos, pero sí entrar a la cancha de la cohesión, de la unidad, y por eso que le deseamos lo mejor a la Cámara en este proceso de definición de su mesa. Senador, y es momento de entrar a un cambio tan rotundo como sería una nueva constitución. Usted hablaba de la nueva constitución de Finlandia hace poco. ¿Es momento ahora para entrar a discutir el tema? Bueno, lo decíamos también al comienzo, ustedes me preguntaban estos quiebres que hay con la ciudadanía, esta desconfianza profunda que hay con la ciudadanía. Yo creo que una de las razones es, por supuesto, que hay muchos temas de fondo no resueltos. La desigualdad, yo lo decía también en nuestro mensaje ayer, o sea, si tenemos conciencia de que tenemos un índice Gini similar al de Ruanda y tenemos una desigualdad similar a ese país, bueno, algo estamos haciendo mal. Aparecía la lista de los supermillonarios Forbes hace pocos días atrás, y sucede que la inmensa mayoría de los chilenos se ven muy lejos de eso. Y esto no significa una lucha de clases, para nada. Esto significa tener un mínimo, reglas del juego comunes para todos, donde esa desigualdad se reduzca. Si muchas veces se dice que la desigualdad, a veces los medios de comunicación tienden a compararla con el sueldo del parlamentario. Ojalá ese fueran los extremos en Chile. El tema es que hay fortuna en este país y no poca, y yo creo que la contribución muchas veces que se hace al resto del país es muy poca. Por eso que este proyecto Ya, y cuando una de esas fortunas es la del presidente... Yo creo que el presidente tiene todo el derecho a tener la fortuna que tiene. Es que no se trata de quitarle a los que más tienen. Se trata de equilibrar la forma tributaria, por ejemplo. Por eso que nuestro cuestionamiento a la reforma tributaria, que este proyecto finalmente lo que hace, bajo el supuesto de la integración, claro, efectivamente puede haber complejidades que pueden resolverse de una manera más simple, pero finalmente lo que se hace es darle más facilidades tributarias a los que más tienen. Y eso lo que hace es acrecentar la desigualdad, y eso también genera, yo diría, frustración, y eso va generando mucha indignación con el mundo. Pero llama la atención también que la segunda mayor fortuna también, según Forbes, sea de una persona que está sindicada, Julio Ponce Lerú, digamos, de financiar de manera transversal también la política. Claro, efectivamente. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que ver. ¿Qué pasa con los recursos naturales, por ejemplo? Y esas conversaciones, ¿dónde se hacen? Se hacen en el marco de una nueva constitución. Senador, y un último punto respecto de reformas estructurales. Hablábamos de constitución, hablábamos de una serie de desafíos. Tribunal Constitucional, a muchos les llamó la atención que incluso en la inauguración del año judicial fuera el presidente de la Corte Suprema quien plantea justamente este asunto de la necesidad de realizar cambios en ese sentido. Bueno, usted lo plantea también en su discurso ayer. También lo señalamos el día de ayer. Creo que el gobierno sí lo tiene en su programa, pero el gobierno lo que tiene en su programa es un ajuste en torno a la composición del Tribunal Constitucional, si van a ser 11, si van a ser 10, si van a ser 9, y cómo se eligen. Yo creo que esto va más allá de la composición. Eso tiene que ver con que hoy día el Tribunal Constitucional se está transformando en una tercera cámara, con decisiones políticas absolutamente predecibles. Por lo tanto, tiene toda razón el presidente de la Corte Suprema cuando señala que un tribunal no puede entrar en la esfera, un Tribunal Constitucional en la esfera de las que son las facultades propias de la Constitución y propias del Congreso. Tenemos un problema ahí, y eso nos parece que hay que ver con una propuesta, con un cambio más estructural. Yo espero que la Comisión de Constitución, que tiene una propuesta más, inicie este año una discusión muy de fondo en esta materia. Un último punto, yo sé que se lo hemos preguntado varias veces, pero ¿en algún momento usted ha hecho una revisión de sus propias palabras y particularmente del concepto de la retroexcavadora? Es bien curioso, pero yo en esa oportunidad recibí críticas incluso de sectores que hoy día están en la oposición. De su propio sector. Eso es muy extraño. Yo entiendo las críticas de quienes hoy día están en el oficialismo, pero mire, yo creo que esas críticas están al borde de la censura. O sea, imagínense si alguien tuviera que arrepentirse por una metáfora donde el alcance es claro, un cambio estructural, un cambio paradigmático fue lo que finalmente hizo Bachelet, yo diría que hizo Bachelet en materia educacional, que es lo que hoy día está teniendo lugar. Pero si en este país no se puede criticar al sistema neoliberal, estamos en serio problema. Yo estoy por la libertad de prensa en toda su dimensión. Muy bien, pues senador Jaime Quintana, presidente del Senado, muchísimas gracias además por esta primera entrevista en profundidad. Muchas gracias.